Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente video del área del lenguaje, continuando el tema 2, que era el tema de acentuación. Así que vamos a comenzar. ¿Cuál de estas palabras lleva acento separativo? A, estancia; B, fue; C, habría; D, palíndromo; E, coma. Vamos a ver qué es el acento separativo. Como habíamos dicho en el anterior video, hay muchas normas para los acentos, pero no se asusten que los van a captar rápidamente. Bien, el acento separativo, también llamado acento disolvente o de ruptura, va a ser el acento que separa la unión de dos o más vocales en distintas sílabas, tanto en la escritura como en la pronunciación. Valga decir que ahorita vamos a explicar. Hay palabras que llevan vocales juntas, ¿no? Para nosotros es súper fácil separar las palabras silábicas, como habíamos visto en el anterior, por acento, por ejemplo, súper fácil. Pero ¿qué pasa cuando tenemos palabras como esta, por ejemplo, pronunciación, que unen dos vocales? Más difícil de separar. Es por eso que vamos a tener el acento separativo y vamos a explicar cómo funciona. Entonces, esta separación, vamos a ver para ver si separamos estas o no, se produce cuando la vocal cerrada gana en golpe de voz a la vocal o vocales abiertas. Por tanto, debe colocarse el acento separativo sobre la vocal cerrada y cada vocal corresponde a diferentes sílabas. Ya, tal vez no lo comprendan ahorita, pero les voy a explicar. Entre las vocales tenemos dos tipos: las que son abiertas, la A, la E, la O, y las que son cerradas, la I y la U. ¿Por qué abiertas y por qué cerradas? Porque cuando las pronunciamos, cuando pronunciamos A, E, O, ustedes hagan el ejercicio ahorita, se van a dar cuenta que cuando pronuncian A, abren la voz, la boca. E, abren un poco más, y la O también abren. O. En cambio, cuando pronunciamos I, nuestros labios permanecen un poco cerrados. Esa es la diferencia de las vocales abiertas y de las vocales cerradas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una vocal abierta, como la A, junto a una vocal cerrada? Y aquí hay algo. En palabras como di-a, donde, si se dan cuenta, la fuerza de voz está en la I y no en la A, o K-I-A, la tilde va a ir en la vocal cerrada, que tiene mayor fuerza. Di, a, k, i, a. Eso es algo que lo vemos todos los días, pero les estoy explicando por qué. Y de esta forma, como ya es di, a, se dan cuenta que hay como una separación cuando lo digo. Entonces, por eso se llama acento separativo, porque esta i, a va a separar esto al momento de nosotros de contar las sílabas, ¿no? K, I, A. K, I, A. Hay una separación ahí. Muchos de la separación silábica se va a hacer en base al sonido. Se dan cuenta que cuando hablamos de acento, más que de reglas, estamos hablando de cómo suena. Y por eso es súper importante que nosotros hablemos correctamente o prestemos atención en cómo habla la gente, ¿no? Porque imagínense si yo digo día o calla en vez de K-I-A, se me va a hacer mucho más difícil encontrar esto y al momento de escribir saber dónde se pone la tilde. Es por eso que nos esforzamos en hablar correctamente. No lo hacemos por conservadores ni nada, lo hacemos porque así se nos hace más fácil saber dónde van las tildes, cómo separar y esto. Entonces, ojo, ojo, aquí hay algo importante que tal vez no lo menciona acá. A las vocales abiertas también se les llama vocales fuertes y a las vocales cerradas se llama vocales débiles. Ya saben por qué. Entonces, el acento separativo es cuando hay este choque, pero la vocal cerrada o la vocal débil gana en golpe de voz, ¿no? Así es como que di-a. Y ya. Y ahí es donde se pone el acento separativo. Entonces, ¿cuál de estas palabras tiene acento separativo? Estancia. No
no, porque el acento está aquí. Fue, no, porque ninguna es una vocal débil. Abrí, ajá, ajá, acá la tenemos, ¿ven? Abrí, porque tenemos choque de vocales. La vocal débil lleva la tilde, ¿no? Y esta es por tanto separativa, por tanto va a ser abrí, se separa. Palíndromo no es otra cosa. Y coma, nada, nada. Sigamos. ¿Qué es un diptongo? La unión de dos vocales abiertas, la unión de dos consonantes, la unión de una consonante y una vocal, la unión de una vocal débil y una fuerte, o de dos vocales débiles, o en ninguna. Vamos a ver qué es un diptongo. Bien. El diptongo se forma, bueno, los diptongos se forman por la unión de dos vocales, una fuerte y una débil, o de dos vocales débiles. Aquí tenemos como un esquemita, ¿no? Nosotros no usamos, bueno, el lenguaje usualmente no usamos fórmulas, pero a veces es bueno recurrir a símbolos matemáticos para ayudarnos, ¿no? Entonces, el diptongo va a ser la unión de vocal fuerte con más vocal débil. A, E, O más la I o la U. O va a ser la suma de dos vocales débiles, como la I o la U. Vocal débil más vocal débil. Y aquí es muy importante porque en los diptongos estas vocales cuando van juntas no se van a separar. Si se juntan la A y la I, en este caso, si no hay una fuerza de voz como la anterior, no se van a separar. O, U, no se van a separar, así están, ¿no? O, I, U, I, no se van a separar. Y aquí hay algo importante que es la H intermedia, o sea, si alguna de estas palabras tuviera una H intermedia aquí, por ejemplo, no impide que la formación del diptongo, si vamos a ignorar la H, o como la unión de dos vocales débiles. Entonces, aquí tenemos una serie de ejemplos, mejor lo explico con eso. Aquí tenemos un diptongo, se da cuenta que hay una vocal fuerte y una vocal débil, y no se separan. Auto. Suenan juntas. Auto. Prohibido. Aquí tenemos igual un diptongo porque es una unión de una vocal fuerte y una vocal débil. Y la H la obviamos un poco, como si no estuviera ahí, pero está ahí. Prohibido. ¿Ve? O aquí tenemos la unión de dos vocales débiles, que es la D y es la U. Y no las separamos. Diurno. O gratuito. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? No, no se separan, ¿no? Ahí están. Entonces, ¿qué es un diptongo? La unión de dos vocales abiertas, no. La unión de dos consonantes, no. La unión de una consonante y una vocal, no, esa es una sílaba, sino la unión de una vocal débil y una fuerte o de dos vocales débiles. Así que la respuesta es la D. Siguiente. Pero cuando hablamos de diptongos y de todo esto, vamos a tener como una serie de cosas que tenemos que hacer, reglas o de casos. Entonces, si en una sílaba acentuada existe una vocal fuerte y una vocal débil juntas, y la vocal débil tiene mayor fuerza de entonación, se rompe el diptongo. Entonces, se debe escribir la tilde en la vocal débil. Esto es lo que hacíamos con la acentuación separativa, la separativa. En realidad estamos bien volviendo a la separativa. Y a esta existencia de la existencia de una H entre las vocales no perjudica la regla mencionada, ¿no? Volvemos a la separativa. Entonces, ¿qué era? Aquí tenemos un diptongo, ¿no? Como habíamos dicho, tenemos una vocal fuerte y una vocal débil. Pero la fuerza está en la I, en la débil. ¿Qué habíamos dicho? Cuando tenemos la fuerza está en la vocal débil y se actila y se vuelve en una acentuación separativa, se separa.
Es el único momento en el que se separa, ¿no? Bla, 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 se rompe el diptongo, se rompe. Porque los diptongos siempre van juntos, como les había dicho. Los diptongos siempre van juntos, siempre juntos. Pero cuando tenemos la fuerza en la débil, a inco se separa. Adiós, a inco. Bueno, inco, es aquí. O biología, fuerza en la débil, se separa. Adiós. En cambio acá, por ejemplo, si se dan cuenta, biología. Bueno, en todo caso igual está aquí, ¿no? Pero biología, pero la I no tiene tanta fuerza, entonces esta no se separa, pero cuando está fuerte, fuerte la I, cuando la I pisa fuerte, se separa, se libera y le dice adiós, adiós, rompamos. Y se rompe el diptongo que tenemos acá. Siguiente caso. Esto es importante y no sé si lo... Hay algunas cosas, acá vale la aclaración, de que esto en el libro que les dan de preparación no está... Hay cosas que no están especificadas. Estoy intentando atenerme lo más que se pueda al libro, pese a que hay algunas cosas que quizás no están tan bien, pero estoy tomando el libro y los libros de la Real Academia Española, que es así la máxima autoridad, y que si quieren ustedes fijarse en reglas más específicas, pueden remitirse al diccionario panhispánico de dudas. Panhispánico de dudas. Y que lo pueden encontrar en internet, está para descargarse de forma gratuita. Y esto tiene específicamente en cada caso cómo funciona, bellamente explicado, y ese es el libro, bueno, que nos da la RAE para consultar en todo tipo de dudas, ¿no? Así que también es bueno basarnos en ese libro. Bueno, sigamos. Caso 2. La unión de dos vocales fuertes no forma un diptongo. Ojo, cada vocal forma una sílaba separada, es otro caso de hiato. Bueno, les voy a explicar. En este caso, cuando tenemos dos vocales, aquí tenemos, cuando tenemos dos vocales fuertes, vocal fuerte más vocal fuerte, esto no es un diptongo, los diptongos van juntos, no es un diptongo, sino se le llama hiato o hiato, que en este caso sí se rompe, el hiato siempre se rompe, el hiato se rompe, A, E, R, O, ¿te dan cuenta? O, A, O, Ra, porque son dos vocales fuertes, se separan. Campeón, se separan, se separan. Y aquí hay una imagen bonita que les voy a explicar, que es un hiato. Imaginemos que dos vocales fuertes quisieran sentarse en el pequeño banquito. ¿Sabes qué pasaría? Se romperían. Cuando tenemos choque de dos vocales fuertes, se separan. El peso lo hace muy fuerte. Se separan siempre. Importante de ver. Y es importante saber que en este tercer caso el hiato se separa y también cambia de significación las palabras. Esto es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo piensen en esto. Aquí tenemos un ejemplo súper bonito. La palabra tenía y la palabra tenía. Se dan cuenta que incluso cuando nosotros hablamos de esto, lo pronunciamos de manera distinta, ¿no? Nuestra fuerza de voz está en otra parte. Tenía y tenía. Hablamos de cosas totalmente distintas. En este caso, se separan porque la fuerza está acá. Este es un hiato también porque se separa. Además de que es una acentuación separativa, es un hiato porque se separa. Tenía. Y la tenia, que bueno, es una palabra grave o llana, y aquí como la fuerza de voz está acá y no acá, entonces esto sigue siendo un diptongo, esto no se separa, esto es un diptongo, esto no se separa, está juntito. En cambio acá, la fuerza de voz está aquí. Tenía es del verbo tener,
tener. Y la tenia es este bicho horrible que vemos acá, que tenemos dentro del cuerpo. Algunas personas lo tienen. Y aquí tenemos la imagen del uñito de este meme tan conocido, ¿no? Se tenía que decir y se dijo. ¿Se dan cuenta la gente que no escribe tenia? Si borramos su tilde, se tenía que decir y se dijo, mal, están hablando de esta otra cosa. Tenemos otro ejemplo como así, a y hacia. ¿Cuál es la diferencia? Cambia totalmente el significado, ¿no? Una tilde puede hacer cambiar y variar el significado hacia del verbo hacer y hacia, que es como remitiéndonos hacia un lugar, ¿no? Hacia La Paz o me voy hacia tal país. En cambio, hacia es del verbo hacer. Y hacer. Muy bien. Sigamos. Bueno, practiquemos. Entonces, en estos casos vamos a ver si lo tenemos que separar o no y vamos a ver qué casos son, ¿no? Por ejemplo, tenemos du o, que tenemos acá una vocal fuerte, una vocal débil, pero tenemos aquí la fuerza de voz en la U, por tanto, la vocal débil. Esta se vuelve un acento separativo y un caso de hiato, porque se separa, hiato. Por tanto, es du o. Otro ejemplo, inicio. Se dan cuenta que la fuerza de voz está acá, por tanto es una palabra grave y no se separa. Estas dos siguen siendo diptongos, no se separan, porque la fuerza de voz no está acá, está acá. Resfrío. Ajá. Aquí tenemos acento en la voz aquí. Y vocal fuerte, vocal débil, acento en la débil, fa. Se separan. Hiato. Acento separativo o hiato. Resfrío. Siguiente ejemplo. Lo mismo. Vocal fuerte, vocal débil, acento en la I, acento separativo, hiato. Lo vamos a poner así. Viernes. Aquí el acento está en la E, por tanto no se separa, no lleva tilde porque no está aquí, no es separativa, tampoco es un hiato, es un diptongo normal donde la fuerza de la voz está en la vocal fuerte. Por tanto, diptongo. Psicología. La fuerza está aquí. Y se separa vocal fuerte, vocal débil, fuerza en la débil, acento separativo, hiato. Alegría. Otro caso. Se dan cuenta que muchos de estos ya ustedes lo saben. Acento separativo, hiato. Buenos. Lo mismo que viernes, ¿no? La fuerza está aquí. Pero esta es una vocal fuerte, por tanto es un diptongo normal. No se separa, diptongo. Referencia. La fuerza está acá. Referencia. Por tanto, este diptongo está tranquilo. Ninguno prevalece, ninguno golpea más fuerte. Así que esta es una palabra llana y tiene un diptongo normal. Bu o. La pregunta, ¿recuerdan que la H no la tomamos en cuenta? Adiós H, fuera. Te ignoramos. Pero la fuerza está en la U. Bu o. Por tanto, si lleva tilde, si se separa, acento separativo, hiato. Caricia. Elevación de voz grave llana y estas las deja solitas, tranquilas, juntitas. Por tanto, es un diptongo normal. Diptongo. Ya habíamos dicho que si la fuerza está aquí, si se separan acento separativo, hiato. País. ¿Qué pasa acá? En la I, acento separativo, se separa, hiato, país. No es tan complicado, se dan cuenta, solo es tener mucho oído para saber dónde va la tilde, si se separa o no, y eso.
Ahora sí, señale la división silábica correcta de la palabra energía. Vamos a recordar todo lo que hemos hecho, ¿sí? Así que, con lo que hemos hecho hace un rato, energía, ¿dónde está la acentuación? Acá. Por tanto, ¿esto se separa o no? Si hay bueno, acento separativo, se rompe, por tanto, sí se separa. Entonces, vamos a ver la respuesta, ustedes vayan pensándola. Ahí está. Energía, no, aquí sigue juntito. Energía, esto no debería ni existir al hacer una división silábica, así que no es energía peor. Estas son aberraciones que nos ponen en los exámenes para jugar, pero aquí está la real. Energía. ¿Por qué aplicamos acento separativo? Ya todos los separaron. Esta es la división silábica correcta. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál de estas palabras contiene un triptongo? Alergia, baúl, semiautomático, paradas, apología. Vamos a ver qué es un triptongo. Un triptongo, a diferencia de un diptongo, ojo, triptongo 3, es la reunión de tres vocales pronunciadas en una misma sílaba. Hay sílabas con tres vocales en una. Para formar un triptongo es necesario que una vocal fuerte o abierta, a, e, o, ya sabemos, está acentuada, bueno, acentuada está colocada entre dos vocales débiles cerradas, la I y la U. Entonces, los triptongos llevan tilde cuando la exigen las reglas generales de las palabras agudas, graves, llanas y esdrújulas. Entonces, en un triptongo, en estos ejemplos, por ejemplo, valga redundancia, ¿no? Vamos a tener tres. Aquí tenemos tres. Fíjense más por el sonido, ¿no? U, A, I. Esta es una palabra aguda que termina en I, por tanto, que es el sonido de una vocal, por lo tanto no lleva tilde, porque sabemos que cuando terminan en estas que no, bueno, en las consonantes, que se escribe como consonante, no llevan tilde. No, pero aquí tenemos en sonido una vocal fuerte, que es la A, así la A, la fuerte, y una vocal, en medio de una vocal, de dos vocales cerradas. Esto lo estoy haciendo en base al sonido, no directamente a esto. Y se dan cuenta de que hay un juego bien curioso, ¿no? Con estas, son pocas, Uruguay, Paraguay, que para el momento de tildar se tome en cuenta que esta es una consonante, pero al momento de separar se la está tomando en cuenta a esta I como una vocal. Pero bueno, hay excepciones siempre, ¿no? Tenemos acá, buey, no se tilda, palabra aguda, pero tenemos vocal fuerte, la E súper fuerte, y al lado estas dos pequeñas. O estudiáis, débil, débil, y aquí incluso con la tilde porque esta palabra aguda sí lleva porque termina en S, estudiáis, asociáis. Y miren, el caso de triptongo es bien curioso porque estas tres han visto es la unión de tres. Estas tres no se separan, no se separan, no se separan, no se separan. Entonces, cuando nosotros hacemos la división silábica, asociáis. Porque aquí tenemos una vocal fuerte en medio de dos débiles. Y esta vocal fuerte lleva la tilde, ¿no? Bueno, lleva en este caso la acentuación. Son muy raros los casos de triptongos. No se los van a encontrar siempre, salvo en el español de España, tío, donde tenemos estudiáis, asociáis, que incluso la pronunciación es diferente. Vendráis, iráis, etcétera, etcétera. Pero nosotros no usamos eso. Así que no se angustien con el tema. Entonces, ¿cuál de estas palabras contiene un triptongo? Vamos a ver cuáles tienen tres. Una, dos, ninguna. Esta no tiene tres vocales juntas. U tampoco tiene vocales juntas.
separadas. No tiene tres vocales juntas y esta tampoco. Semiautomático. Miau. I-A-U. Aquí la tenemos, ¿ven? Vocal débil, débil, débil y fuerte. Ahí tenemos un triptongo. Fácil. Siguiente. Señale la división silábica correcta de la palabra leía. Y ahí vamos a entrar a algo interesante, que son los atriptongos. Que es, bueno, los atriptongos van a ser la reunión de tres vocales pronunciadas en tres emisiones de voz, tres sílabas. Para formar un atriptongo, una vocal débil acentuada se hallará entre dos vocales fuertes, que es un triptongo normal. Va a ser, aquí lo vamos a hacer como como nos vamos a hacer como una tablita, ¿ok? Vocal en una triptongo normal. Vamos a tener una vocal débil, una vocal fuerte y otra vocal débil, ¿no? Entonces son dos vocales, bueno, una vocal fuerte en medio de dos vocales débiles. En cambio, un atriptongo va a ser totalmente lo contrario. Vamos a tener dos vocales fuertes, fuerte vocal, y en medio vamos a tener una vocal débil, que es la que lleva el acento, ¿no? La entonación de voz, la elevación de voz. Es lo contrario, no es lo mismo. Eso es como un pequeño esquema. Entonces, vamos a tener palabras como le, y, a. Y una que tengamos esto, como dice, estas se separan. No vamos a tener le, y, a. B, I, A. Aquí tenemos otras tres. O, vocal fuerte. La acentuación está en la débil. Por tanto, se separa. Este es un atriptongo. Va. Y recordamos que la H la vamos a ignorar. Totalmente roleada. Nadie le tira bola. Solo piensen en las vocales que se escuchan, porque la H es muda en nuestro idioma. Y ese es un problema, porque en otros idiomas, por ejemplo, el inglés o el francés, la H sí se pronuncia. Por ejemplo, no sé, hello, ¿no? Se pronuncia como J. En el francés es algo parecido. Y muchos, pues sí, se los digo como dato extra, ¿no? Muchos de los que somos hablantes del español, cuando aprendemos otros idiomas, pensamos que todas nuestras normas y toda nuestra forma de pronunciar o sea, la intentamos trasladar al inglés. Y no pronunciamos la H, ¿no? Porque para nosotros la H es muda y la ignoramos. Y de hecho solo está ahí como un adorno. Pero en otros idiomas, pues tiene sonido. Si leyéramos la H del inglés, leeríamos Bahía. Pero nosotros ignoramos, así que solo leemos Bahía. Eso como dato curioso. O huía, ¿ven? Nosotros así, adiós, no te pronunciamos. Pero en otros idiomas, pues se leería como huía. So, interesante caso del H. Pero huía. Ahí está, esa es la división silábica. Y estos son los atriptongos. Así que señale la división silábica correcta de la palabra leía. ¿Cuál sería nuestra división silábica correcta? Pues la que se separa. Leía. Leía, leía. Todas ninguna. Esta es la correcta. Muy bien. Vamos a acelerar un poco porque llevamos este tema que es un poco largo. El monosílabo tú lleva tilde cuando es A, adverbio, B, adjetivo posesivo, B, pronombre personal, D, pronombre interrogativo, E, pronombre admirativo. Vamos a ver. Entramos a lo que es el acento diacrítico. El acento diacrítico o tilde diacrítica, que es estita,
tiene la función principal de diferenciar palabras que se escriben y pronuncian igual, pero tienen distinto significado o distinta entonación al momento de pronunciarlas. En esta categoría caen, por ejemplo, las palabras monosílabas, que por regla conocemos que no se tildan. Entonces, las palabras monosílabas, como esa que ven acá, como sé, como tú, como él, acá por ejemplo tenemos varias, en general no, o sea, no se tildan, pero por regla, como sol, por ejemplo, sol, etcétera, que es solo una sílaba, en general no se tildan. O flor, no necesitan. O fue, estas no se tildan. Pero hay algunas que sí, pues que son, que tienen distintos significados. Por ejemplo, aquí tenemos el, o en este ejemplo, C y C, y van a significar cosas distintas. Lo interesante y la ventaja es que no son muchos casos. De hecho, he hecho una pequeña tablita para explicarles caso por caso cuáles y qué significan, ¿sí? Y esto es súper importante porque esta es una de las cosas que hacemos mal o que se hace mal todo el tiempo. Porque el acento diacrítico es algo no muy conocido, lamentablemente, o que nadie se acuerda, y todos caemos en tremendos, tremendos errores al momento de entendernos solo porque no sabemos el acento diacrítico. Así que empecemos. Tú, cuando no lleva tilde, nos remitimos a un adjetivo posesivo, o sea, cuando hablamos de tu taza, tu mamá, tu hermano, etc. Pero cuando lo usamos como un pronombre personal, sí va a llevar tilde. Por ejemplo, tú irás solo a tu colegio, tú eres el amor de mi vida, tú lo tienes, etcétera. ¿Se dan cuenta? Posesivo, tu hermano, tu mamá, tu taza, cuando estoy señalando que algo es tuyo, a cuando estoy hablando cuando te estoy hablando a ti, ¿no? Tú irás, tú estás escuchando, tú estás leyendo, tú estás tomando apuntes, eso porque estoy hablando de tú, eso es un pronombre personal. Te, cuando no lleva tilde, es un pronombre personal, igual. Te dije que vayamos, te advertí, te miré, usamos mucho esta. Pero cuando lleva tilde es un sustantivo. Y de hecho, remite un nombre propio, ¿no? Por ejemplo, te he dicho que no le des más té. Cuando estamos hablando de esa cosita que se toma, ¿no? Y se pone en una tacita, de lo que los ingleses aman el té, ese té lleva tilde. Té. Como habíamos dicho, se dan cuenta que suena igual, de hecho no podríamos diferenciarlo por el sonido, pero cuando lleva tilde nos remite a algo totalmente distinto. El. Cuando lo usamos como artículo, algo, el recuadro, el tío, el caballo, el esto, no sé, el agua, ay, casi digo el computadora, el perro, etcétera, pues no lleva tilde porque es un artículo, ¿no? Pero cuando lo usamos como pronombre personal, como él jugará para el equipo, él es mi amigo, él nos ayudará. Cuando estoy sustituyendo un nombre, digamos Pablo, por un él, lleva tilde. Él jugará, él está aquí, etc. Siguiente, pues de también lleva tilde. Cuando lo usamos como preposición, no lleva tilde. Es de chocolate, esto es de él, eh, esto es de plástico, etcétera, etcétera, no lleva tilde. Pero cuando lo usamos como un verbo, sí lleva tilde. Espero que te dé el collar de perlas, ojalá te dé una mano. O cuando hablamos con alguien por teléfono, ojalá te dé la llave, ¿no? Ese de dar, del verbo dar, pues sí lleva tilde. Siguiente, mi. Cuando sin tilde es cuando nos remitimos a un adjetivo posesivo, no un sustantivo. Que volvemos igual que en el caso de tú, un adjetivo positivo. Posesivo. Tocó el o, bueno, este era mi pastel, eh, esta es mi billetera, esto es mi esto, ¿no? Y también, o sea, nos remite un sustantivo que es la nota musical, ¿no? Como ustedes saben, do, re, mi, fa, sol, la, si.
Esa mi tampoco lleva tilde. Tocó el vals en mi menor, no suena bien tu nota a mí, no lo sé. Y va a llevar tilde cuando lo usamos como un pronombre personal, ¿no? A mí no me alcanza mi sueldo. Ojo, ojo, este es posesivo, pero este cuando yo me estoy refiriendo a mí, a yo, en vez de decir yo no me alcanza mi sueldo, a mí no me alcanza mi sueldo. O para mí, esto es para mí, así, esto sí lleva tilde. Siguiente, son más. C. Sin tilde es un pronombre personal. Se cayó de la silla, se subió a un árbol, se cayó, se ensució, etc. No lleva tilde. Pero lleva tilde cuando nos remite a un verbo, ¿no? A ser o verbo de saber. Sé consecuente con tus actos de ser o sé que se tiñe los cabellos, ¿no? Este se tiñe es un pronombre personal, pero este de sé. Yo sé que se tiñe los cabellos, yo sé que me engañas, yo sé que hiciste el verano pasado, ¿no? Todos esos, saber, llevan tilde. Más. Más cuando es una conjunción adversativa equivalente a pero o sin embargo, no lleva tilde. Miren, quiso ir, más no lo dejaron. Quiso ir, sin embargo, quiso ir, pero no lo dejaron. Cuando el más se reemplaza pero o sin embargo, más aún, etcétera, etcétera, no lleva tilde. Pero cuando estamos hablando de cantidad, adverbio de cantidad o un adjetivo sustantiveado, sí lleva tilde. Ejemplo, ellos son los que más trabajan. No estamos hablando de cantidad o el más es un signo matemático. Más, este más, ese es un adverbio sustantivado. Ya, ¿se dan cuenta? Cuando estoy diciendo más le quiero, no sé, está pésimo, pero más le quiero o más cosas, cuando estoy hablando de más en términos de cantidad, sí lleva tilde, siempre, siempre. Pero cuando lo estoy usando como un pero, más no me dijiste que venías, así, pues, no es no lleva tilde. Sí, esto a lo mejor muchos no lo sabían, pero sí lleva tilde en unos casos, ¿no? Cuando estamos hablando de con una conjunción condicional, cuando estamos condicionando algo o usándolo como una nota musical, pues no lleva tilde. Esta es, por ejemplo, una condicional. Si vas a la playa, nos avisas. Si te caes, no te ayudo. Si me buscas, me encuentras. Es decir, horrible, pero esto, si lo estoy usando como condicional, pues no lleva tilde. Pero, o bueno, interpretará una canción en si mayor, o si lo uso como lo de las notas musicales. Pero, si lo uso como un pronombre personal o como un adverbio de afirmación, o sea, el sí que siempre usamos, sí he hecho, sí señor, sí me caso contigo, sí quiero, si lleva, mira, si era sí, sí, al final me dio el sí, si lleva tilde, y la mayoría de ustedes no lo usa, pero sí lleva tilde, porque sí lleva tilde. O el egoísta todo lo quiere para sí. Cuando yo hablo de sí mismo, cuando está hablando de sí mismo, también lleva tilde, ¿no? Aún, aún como preposición, o sea, como cuando usamos como un reemplazo de hasta también incluso, o como conjunción, ni siquiera no lleva tilde, ¿no? Eso es fácil, aún los niños lo hacen. Por ejemplo, esto estaría reemplazando incluso, incluso los niños lo hacen, aún no lleva tilde. Ni aún en sueños la veo. Esto está reemplazando ni siquiera. Ni aún en sueños la veo. O aún hicieras aquello, ella no te querría. Aún incluso hicieras eso, ella no te querría, etcétera. Aquí hay un truco que les sugiero que cuando no están seguros si este aún lleva tilde o no, pueden intentar reemplazarlo en su mente con alguna de estas. Y si hace, o sea, si encaja y es una oración lógica y tiene sentido, entonces sí, evidentemente es una de estas, es una preposición o una conjunción. Pero piensen, piensen. Eso es no sé, un tip. Pero cuando es un adverbio de tiempo, cuando el aún significa todavía, entonces sí lleva tilde. Esperemos, aún es temprano, que es lo mismo que diríamos esperemos, todavía es temprano o todavía no viene, aún no viene. ¿Se dan cuenta? En este caso es o sea, es fácil si hacemos el cambio este rato. Cuando significa todavía, pues
lleva tilde. Pero cuando significa incluso, ni siquiera, también o hasta, no lleva tilde. Muy bien, sigamos los casos. Aquí hay otras palabras. Este, ese y aquel, bueno, y sus respectivos femeninos correspondientes, como esta, ese y aquel, no llevan nombre cuando son un pronombre demostrativo en función adjetiva. Ese alumno recibió este premio. Esto me gusta. Esto me gusta. Este lugar, etcétera. No llevan tilde. Pero llevan tilde cuando son pronombres demostrativos en función sustantiva. Por ejemplo, este fue. Este fue. O aquel, bueno, está mal. Es mi mejor amigo. Ojo que algunos ejemplos, no todos obviamente, los he sacado de las guías de otros años para los exámenes, para que por si sacan los exámenes de ahí, pero como ven hay algunos errorcitos, ¿no? Como en este caso. Ese es mi amigo, aquel es mi amigo cuando estoy señalando a alguien, así bien específico, ¿no? Este es mi amigo, ese, esos llevan tilde. Aquí hay otros, amo estos. ¿Qué, quién, cuál? Cuando son pronombres relativos, cuando los uso en una oración para relacionar cosas, no llevan tilde. El joven de quien te hablé fue becado y tú que no quieres estudiar, ¿verdad? No estoy preguntando, no es nada, solo estoy relacionando cosas mediante estos dos. Sin embargo, cuando son interrogativos o admirativos, ojo, cuando uso estas palabras para preguntar o no sé, estar admirado, sí llevan tilde. ¿En qué o quién piensas? Así, tilde. ¿Qué te pasa? O admirativo, ¿no? Qué terrible o qué cosas, ¿no? Usualmente no lo hacemos, pero sí llevan tilde. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Así. Llevan tilde. Y lo mismo con dónde, cuándo, cuánto, cómo. Cuando son adverbios relativos, ¿no? Volveré cuando tú lo desees o donde me encontrarás, donde lloré, bla, 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 bla. O esto es como, no sé, esto es como, esta flor es como tú, así. Son adverbios relativos, no llevan tilde, pero cuando los uso dentro de una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo estarás de vuelta? Sí llevan tilde. Ojo, ojo. Esto nos puede ayudar mucho cuando veamos signos de interrogación, pues llevan tilde. Y son interrogativos, interrogativos de interrogación. Esto es un poco largo, pero vale la pena que lo vean. Entonces, el monosílabo tú lleva tilde cuando es adverbio, no, adjetivo posesivo, no. No, porque habíamos dicho que cuando es posesivo no lleva tilde, pero sí cuando lo usamos como pronombre personal, cuando estamos diciendo tú. Entonces, pronombre interrogativo no interroga nada, pronombre admirativo no admira nada, o sea, no tiene signos de admiración personal. En ese caso lleva tilde. Y practiquemos, no creo que nos dé el tiempo para practicar, pero les dejo un poema, un fragmento de un poema maravilloso del fuego y la poesía, del poema entero El fuego y la poesía, del poeta peruano César Moro. Y aquí quiero que ustedes identifiquen todos estos ejemplos del acento diacrítico. Por ejemplo, tenemos de, tú, y ustedes se van a dar cuenta, pueden poner pausa y ir viéndolos, se van a dar cuenta en qué casos se está usando, ¿no? Se lo recomiendo. Es un poema bellísimo y ven, yo estoy identificando varias, así que también háganlo ustedes y se van a dar cuenta en qué casos y en qué casos no y cómo están funcionando estos acentos diacríticos, ¿no? Como acá. Así que, pues nada, espero no haya sido muy pesado. Otra vez nos quedan temas bastante interesantes, así que muchas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo, hasta el tema 3. Gracias.